14 de agosto. Maximiliano María Kolbe nació en Polonia el 8 de enero de 1894 en la ciudad de Śląska Wola, en el centro de Polonia, país que en ese entonces se hallaba ocupada por Rusia. Fue bautizado con el nombre de Raimundo en la iglesia parroquial. La familia se trasladó luego a Pabianice, donde Raimundo asistió a la escuela primaria. Sintió una misteriosa invitación de la Santísima Virgen María a amar generosamente a Jesús y sintió los primeros signos de su vocación religiosa y sacerdotal. En 1907, Raimundo fue acogido en el seminario de los frailes menores conventuales de Leópoli, donde cursó estudios secundarios y comprendió más claramente que para corresponder a la vocación divina, tenía que consagrarse a Dios en la orden franciscana. El 4 de septiembre de 1910, inició el noviciado con el nombre de Fray Maximiliano, y el 5 de septiembre de 1911 hizo la profesión simple. Para continuar su formación religiosa y sacerdotal, fue trasladado a Roma, donde residió de 1912 a 1919, en el Colegio Seráfico Internacional de la Orden Franciscana. Aquí Fray Maximiliano siguió asimilando aquellas virtudes religiosas que ya le revelaban un hijo digno y ejemplar de San Francisco, y lo preparaban para convertirse en un auténtico sacerdote de Cristo. Hizo su profesión solemne el 1 de noviembre de 1914 con el nombre de Maximiliano María. Obtuvo una licenciatura en filosofía en 1915 y una licenciatura en teología en 1919. Ordenado sacerdote el 28 de abril de 1918, celebró la primera misa al día siguiente en la iglesia de Sant'Andrea delle Frate, en el altar conmemorativo de la aparición de la Virgen Inmaculada a Alfonso Ratisbone. Una sólida y segura formación espiritual había abierto el espíritu de Fray Maximiliano a una aguda penetración y profunda contemplación del misterio de Cristo. Como los teólogos franciscanos, ama contemplar en el plan salvífico de Dios la voluntad del Padre, el cual, por medio del Hijo y en el Espíritu Santo, crea, santifica y salva a un mundo en el que el Verbo encarnado y redentor constituye el punto final del amor de Dios que se comunica y el punto de convergencia del amor de las criaturas que se refieren a Dios. Y en el mismo designio de Dios le encanta contemplar la presencia de María Inmaculada, que está en la cúspide de la participación y colaboración con respecto a la encarnación redentora y la acción santificante del Espíritu. Estos sentimientos de fe y su celo apostólico pueden resumirse en el lema de San Maximiliano: renovar todo en Cristo por la Inmaculada Concepción, mismo lema que estaba a la base de la institución de la Milicia de María Inmaculada, MI, fundada el 16 de octubre de 1917. Además de constituir la levadura que animará toda la vida espiritual y apostólica del Padre Maximiliano hasta su martirio de caridad. En 1919, el Padre Maximiliano regresó a Polonia, donde, a pesar de las dificultades de una grave enfermedad que le obligó a permanecer en el sanatorio de Zakopane durante mucho tiempo, se dedicó con ardor al ejercicio del ministerio sacerdotal y a la organización de la Milicia de la Inmaculada. En 1919, en Cracovia, obtuvo el consentimiento del arzobispo para imprimir el informe de registro de la milicia y puede reclutar a los primeros soldados de la Inmaculada entre los fieles. En 1922 inició la publicación de Rycerz Niepokalanych, el Caballero de la Inmaculada Concepción, la revista oficial de la MI, mientras que en Roma el cardenal vicario aprueba canónicamente la MI como Unión Pía. Más tarde la MI encontrará cada vez más adhesiones entre sacerdotes, religiosos y fieles de muchas naciones, atraídos por el programa del movimiento mariano y por la reputación de santidad del fundador. Mientras tanto, en Polonia, el Padre Maximiliano obtiene la posibilidad de establecer un centro editorial autónomo en el convento de Grodno, que le permite publicar El Caballero, con una edición y difusión más rentable, para llevar la Inmaculada Concepción a los hogares, para que las almas que se acercan a María reciban la gracia de conversión y santidad. Es una experiencia de vida espiritual y apostólica que dura 5 años
y prepara la planificación de otra obra evangelizadora. En 1927, el padre Kolbe inició la construcción de una ciudad-convento cerca de Varsovia, a la que llamó Niepokalanów, Ciudad de la Inmaculada Concepción. Niepokalanów asumió desde el principio la apariencia de una auténtica fraternidad franciscana, por la importancia primordial que se da a la oración, por el testimonio de vida evangélica y la presteza del trabajo apostólico. Los frailes, formados y guiados por el padre Kolbe, viven de conformidad con la regla de San Francisco en el espíritu de consagración a la Inmaculada Concepción, y todos colaboran en la publicación y en el uso de otros medios de comunicación social para el aumento del reino de Cristo y la difusión de la devoción a la Santísima Virgen. Pronto Niepokalanów se convirtió así en un importante y fructífero centro vocacional que acoge al creciente número de aspirantes a la vida franciscana en sus seminarios y un centro editorial que va aumentando cada vez más sus publicaciones. El Caballero, otras revistas para jóvenes y niños y otras obras de difusión y formación cristiana. Desde Niepokalanów, como ya desde Roma, la mirada del padre Kolbe recorre el mundo impulsada por el amor a Cristo y a María. Por la Inmaculada hacia el corazón de Jesús, aquí está nuestra consigna, y dado que la consagración de Niepokalanów es incondicional, por lo que no excluye el ideal misionero, no queremos consagrarnos solamente nosotros a la Inmaculada Concepción, sino que queremos que todas las almas del mundo se consagren a ella. En 1930, el padre Kolbe, misionero de Cristo y María, partió hacia Extremo Oriente. En abril aterrizó en Japón y llegó a Nagasaki, donde fue recibido amablemente por el obispo. Allí también se empezó a publicar El Caballero de la Inmaculada en japonés, y al poco tiempo se construyó una nueva ciudad-convento cerca del monte Ikosan, en las afueras de Nagasaki, que tomó el nombre de Mugensai no Sono, Jardín de la Inmaculada Concepción, y en el que el padre Kolbe organizó y formó la nueva comunidad misionera franciscana, inspirada en aquella de Niepokalanów. Los frutos no tardaron en llegar. Las conversiones y los bautismos se multiplicaron, y las vocaciones religiosas y sacerdotales surgieron entre los jóvenes bautizados, de modo que Mugensai no Sono se convirtió también en un fructífero centro vocacional y sede de un noviciado y un seminario filosófico teológico. La actividad editorial llegó a publicar El Caballero, con una tirada de 50.000 ejemplares y en una edición mejorada que el obispo de Nagasaki reconoció como correspondiente a la mentalidad de los japoneses, hasta el punto de despertar entusiasmo y consensos favorables, y hasta sembrar en los corazones paganos admiración primero y luego amor por la Inmaculada Concepción, para llamarlos y conducirlos a la verdadera fe. Al padre Kolbe, auténtico apóstol de María, le hubiera gustado fundar otras ciudades de la Inmaculada en varias otras partes del mundo, pero en 1936 tuvo que regresar a Polonia para retomar el liderazgo de Niepokalanów y ser, según los planes de Dios, testigo del amor de Cristo y María ante el mundo en la terrible hora inminente. Entre los años 1936 y 1939, Niepokalanów alcanzó el máximo desarrollo de su actividad profesional y editorial. El padre Kolbe, lleno de nuevas experiencias adquiridas en Japón, se dedica no solo a impartir una intensa formación espiritual a las numerosas vocaciones que fluyen continuamente, sino también a cuidar la eficaz organización del apostolado de la prensa. Unos 800 frailes, consagrados a la Inmaculada Concepción, están ocupados escribiendo, imprimiendo y distribuyendo libros, folletos y publicaciones periódicas, entre ellas El Caballero, con una tirada de 750.000 y a veces 1 millón de ejemplares, y el Pequeño Periódico, que llega a 130.000 copias en días laborables y 250.000 copias en festivos. Mientras tanto, el padre Maximiliano tiene la oportunidad de dedicarse también a completar la organización de la Milicia de la Inmaculada, ahora extendida en varias partes del mundo.
El 20º aniversario de su fundación tiene lugar en 1937, y el padre Kolbe lo conmemora en Roma, donde en febrero sienta las bases para la creación de una Dirección General de la Milicia de la Inmaculada. En septiembre de 1939, comenzó la trágica serie de pruebas que el padre Kolbe había vislumbrado de alguna manera. Una ideología enloquecida, antihumana y anticristiana, empuja a fuerzas brutales a invadir Polonia y perpetrar masacres y opresión sin precedentes. Y la persecución también golpea a Niepokalanów, donde solo queda un pequeño número de frailes. Maximiliano afronta la situación con heroica firmeza y caridad. Acoge en el convento a refugiados, heridos, débiles, hambrientos, desanimados, cristianos y judíos, a quienes ofrece todo el consuelo espiritual y material. El 19 de septiembre, la policía nazi deportó al pequeño grupo de frailes de Niepokalanów al campo de concentración de Amtitz en Alemania, donde el padre Maximiliano animó a los hermanos a transformar la prisión en una misión de testimonio. Todos pudieron regresar libres a Niepokalanów en diciembre y retomar un cierto ritmo de actividad a pesar de la devastación sufrida en varias partes. La nueva autoridad administrativa impuesta por el nazismo conoce muy bien el poder espiritual cristiano que Niepokalanów representa y ejerce en Polonia contra toda forma de injusticia y error. Y también conoce las firmes intenciones que animan a los frailes caballeros de María Inmaculada, porque escuchó directamente esta declaración del padre Kolbe: «Estamos dispuestos a dar la vida por nuestra fe». La Gestapo, sin embargo, recurrirá al engaño criminal para acusar al padre Maximiliano. Arrestado el 17 de febrero de 1941, el padre Maximiliano fue encerrado en la prisión de Pawiak, donde sufrió las primeras torturas por parte de los guardias nazis, y el 28 de mayo fue trasladado al infame campo de concentración de Auschwitz. La presencia del padre Kolbe en las distintas manzanas del campo de exterminio fue la del sacerdote católico testigo de la fe, dispuesto a dar la vida por los demás, la del religioso franciscano, testigo evangélico de caridad y mensajero de paz y bien para sus hermanos, la del caballero de María Inmaculada, que confía a todos los hombres al amor de la Madre Divina. Involucrado en los mismos sufrimientos infligidos a tantas víctimas inocentes, reza y hace rezar, perdura y perdona, ilumina y fortalece la fe, absuelve a los pecadores e infunde esperanza. Estaba listo para el don supremo al que había aspirado desde su juventud, dando esta dimensión evangélica a su caridad. Da te ipsum alis, amor. Lo hizo con sumo entusiasmo de amor cuando se ofreció libremente a ocupar el lugar de un hermano preso condenado, junto con otros 9 en injusta represalia, a morir de hambre. En el búnker de la muerte, el padre Maximiliano hizo sonar con la oración el canto de la vida redimida que no muere, el canto del amor que es la única fuerza creadora, el canto de la victoria prometido a la fe en Cristo. El 14 de agosto de 1941, víspera de la fiesta de la Asunción de la Santísima María, la ferocidad inhumana y anticristiana cortó su existencia terrena con una inyección de ácido carbólico. La Virgen Inmaculada, que le había ofrecido la corona de la santidad en su vida, lo esperaba en el cielo para ofrecerle la de la gloria. La fama de la vida santa y la muerte heroica del padre Maximiliano María Kolbe se extendió por todo el mundo, admirada y exaltada por todas partes. Después de los juicios y exámenes canónicos sobre las virtudes heroicas del siervo de Dios, Maximiliano María, y sobre los milagros atribuidos a su intercesión, el Santo Padre Pablo VI lo proclamó beato el 17 de octubre de 1971. Se refería al testimonio del padre Kolbe como una luz, la luz misma de Cristo, que venció las tinieblas del nazismo. El cuadro de su fin en el tiempo es tan horrendo y desgarrador que preferiríamos no hablar de él, no volver a contemplarlo jamás, no ver dónde está la degradación inhumana de la soberbia que se hace de la crueldad impasible sobre seres reducidos,
A esclavos indefensos destinados a exterminio el pedestal de grandeza y gloria. Y millones fueron sacrificados al orgullo de la fuerza y la locura del racismo. Pero también debemos repensar este panorama sombrío para poder ver, aquí y allá, alguna chispa de humanidad sobreviviente. La historia no puede, olvidar esta aterradora página. Y entonces no puede dejar de fijar su mirada de asombro en los puntos luminosos que lo denuncian, pero juntos superan la oscuridad inconcebible. Uno de estos puntos, y quizás el más ardiente y chispeante, es la figura exhausta y tranquila de Maximilian Kolbe. Héroe tranquilo y siempre piadoso, y apoyado en una confianza paradójica, pero razonada. Su nombre permanecerá entre los grandes, revelará las reservas de valores morales que había entre esas masas infelices, congeladas por el terror y la desesperación. Sobre ese inmenso vestíbulo de la muerte se cierne una divina e imperecedera palabra de vida, la de Jesús que revela el secreto del dolor inocente. Ser expiación, ser víctima, ser sacrificio y finalmente ser amor. No hay mayor amor que la de dar la vida por los amigos. Juan 15:13. Jesús habló de sí mismo en la inminencia de su inmolación por la salvación de los hombres. Todos los hombres son amigos de Jesús, si al menos escuchan su palabra. El padre Kolbe cumplió la sentencia de amor redentor en el campo fatal de Oswiecim. El 10 de octubre de 1982, el Santo Padre Juan Pablo II lo proclamó santo y mártir. Entre otras cosas, el Papa dijo estas emocionantes palabras en aquella ocasión: «Nadie tiene mayor amor que este, dar la vida por sus amigos». Juan 15:13. Desde hoy la Iglesia quiere llamar santo al hombre al que se le ha permitido cumplir las palabras del Redentor antes mencionadas de manera absolutamente literal. De hecho, hacia fines de julio de 1941, cuando por orden del jefe del campo se alinearon los prisioneros destinados a morir de hambre, este hombre, Maximiliano María Kolbe, se presentó espontáneamente, declarándose listo para ir a la muerte en reemplazo de uno de ellos. Esta disponibilidad fue aceptada, y el padre Maximiliano, luego de más de 2 semanas de tormento por el hambre, finalmente fue asesinado con una inyección fatal, el 14 de agosto de 1941. Todo esto sucedió en el campo de concentración de Auschwitz, donde cerca de 4 millones de personas fueron ejecutadas durante la última guerra. La desobediencia a Dios, creador de la vida, que dijo «no mates», provocó la inmensa masacre de tanta gente inocente en este lugar. Al mismo tiempo, por tanto, nuestra época ha quedado tan horriblemente marcada por el exterminio del hombre inocente. El padre Maximiliano Kolbe, siendo él mismo prisionero del campo de concentración, reclamó, en el lugar de la muerte, el derecho a la vida de un hombre inocente. Este hombre, Franciszek Gajowniczek, aún vive y está presente entre nosotros. El padre Kolbe reclamó su derecho a la vida, declarando su voluntad de ir a la muerte en su lugar, porque era un padre de familia, y su vida era necesaria para sus seres queridos. El padre Maximiliano María Kolbe reafirmó así el derecho exclusivo del Creador a la vida del hombre inocente, y dio testimonio de Cristo y del amor. De hecho, el apóstol Juan escribe: «En esto llegamos a conocer el amor. Él dio su vida por nosotros. Por tanto, también nosotros debemos dar la vida por nuestros hermanos». Primera de Juan 3:16. Al dar su vida por un hermano, el padre Maximiliano, a quien la Iglesia venera como bienaventurado desde 1971, se asemeja de manera particular a Cristo,